después de la pregunta o las reflexiones de nuestro panelista, Pascal. Bien. La primera parte de tu comentario estoy muy de acuerdo. Es decir, la relación entre... De hecho, Macri es un exponente de lo que llamamos la patria contratista, que son estos empresarios que crecieron al calor de la interacción con el Estado. Aplica a Macri y aplica a Mañeto, el principal dueño de medios del país. Tengo una discrepancia sobre tu segundo punto, porque Eduardo Basualdo y los principales investigadores que han trabajado la fuga de capitales, lo que muestran claramente es que el proceso de fuga de capitales es previo al 2001. No es que la fuga masiva de capitales de los sectores medios altos argentinos empezó en el 2001. Es algo que comienza en la década del 70, se consolida en la década del 80 y del 90. En Uruguay lo sabemos muy bien. Punta del Este es claramente un lugar de refugio de capitales argentinos y no necesariamente de grandes capitales. No. Porque cada apartamento no vale millones de dólares y muchos son propiedad argentinos. Lo cuentas en los bancos en Uruguay. Cuando había problemas en Argentina, venían a hacer cola a Colonia y a Montevideo. Y eran ahorristas comunes y corrientes. Sobre eso está un problema que es muy difícil saber quiénes son esos ahorristas, porque obviamente no los conocemos. A mí me parece que no es el ahorrista medio argentino. El que venía a Uruguay seguro. Ahora, Martín, vos planteabas, y lo decís en el libro, y se ve que es algo que te nace mencionarlo cada vez que podés, y es eso de que tu padre, más allá del eventual delito económico por el que podría eventualmente haber sido juzgado si no se hubiera quitado la vida, nunca sacó dinero afuera, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica o cómo podés explicar el vínculo de tu padre, el vínculo del Partido Comunista con la financiación del partido, con la financiación, ¿no? Su vínculo con la Unión Soviética? ¿Cómo se explica todo eso? Sí, yo el libro traté de reconstruirlo, digamos, de la manera más fidedigna, sin hacer valoraciones de tipo moral. Digamos, el padre de mi padre era testaferro del Partido Comunista. Él empezó su emporio económico con dinero del Partido Comunista. El Partido Comunista Argentina tiene una serie de empresarios que estaban en negocios comunes donde el patrimonio era un tema de discusión. Como que los orígenes de la empresa familiar son esos. Sobre eso no, digamos, yo intenté contar todo eso con el mayor detalle, insisto, sin valoraciones. Y para tratar de entender cómo funciona la relación esa entre el poder económico y el poder Pero está político. claro que el lector va a hacer esas valoraciones. Sí, yo sobre eso, yo en general trato de no hacer valoraciones morales de ningún tipo. A mí me interesaba contar la historia de esta manera. Incluso mi padre fue un pésimo administrador del banco y la empresa familiar. Él, con el contexto del conflicto de la caída de la Unión Soviética, del bloque soviético, él empezó a pensar negocios delirantes, como exportar Pampernick a Polonia, exportar durmientes a Yugoslavia, importar tela para hacer los jeans socialistas en Argentina. Hacer cines socialistas, importar un método de... Porque mi padre entendía que los negocios eran una continuación de la política. Él quería llegar a Polonia antes que Burger King y McDonald's, era todo parte de... Sobre eso yo ahora lo veo sí, me provoca hasta ternura. Y nosotros participamos, porque cuando él quería hacer lo de Pampernick, con mi hermano y yo le dijimos, nosotros teníamos 10 años, dijimos, son horribles las hamburguesas de Pampernick. Entonces fuimos a un Pampernick y él dándonos hamburguesas para decir, no son tan feas, hay que llevar carne argentina a Polonia. No, que era toda una especie, era parte de la aventura, de las aventuras de mi padre. Yo me creo incompetente para entender la realidad argentina, política argentina, ¿no? Somos dos. Bueno, está. Entonces, la pregunta capaz que te mando es decir, ¿el kirchnerismo es el principio de la decadencia del peronismo para vos? Porque nunca había pasado este tipo de cosas. Es que aparentemente termina el mandato el hombre. Sí. Ojalá que lo termine, no por la democracia, no por Kirchner, digo, por Macri. Pero, ¿es el principio de la decadencia? Mira, el peronismo y el kirchnerismo se le ha, digamos, decretado la defunción pero tantas veces. O sea, si uno revisa notas que digan, hay que googlear el fin del kirchnerismo y empezó en el 2008, 2009. Y con el peronismo lo mismo. Obviamente que es imposible entender la realidad argentina sin tomar como dato central que el peronismo está desmembrado y desunido. Eso explica la victoria electoral de Macri, eso es lo que lo explica. Ahora,
cómo se va a reconfigurar, cómo se va... Eso hay que tener tiempo. Yo como leo que el consenso de los analistas argentinos es decir, Macri va a ser reelecto, no hay duda. Yo sería más cauto, porque la situación económica de la Argentina es mala. Digamos, los resultados económicos del gobierno Macri son malos. La pobreza aumentó, la desigualdad aumentó, la inflación no bajó. De modo que yo sería más cauto, como era muy cauto en marzo, cuando parecía que Macri perdía esta elección, que era, bueno, Macri no termina el mandato. Yo creo que Macri va a terminar el mandato. Y repetir esta idea que los no peronistas no terminan, puede terminar. Hay condiciones, porque hay todavía expectativa en el gobierno de Macri. La elección lo muestra claramente. Y los temas de dónde son los orígenes de Macri, dónde tiene el dinero Macri, hoy por hoy no interesan a la mayoría de los argentinos, como tampoco, digamos, los escándalos de corrupción, los casos de corrupción del kirchnerismo no empezaron ahora, empezaron al comienzo. El tema es que obviamente no había interés del público general en eso, porque obviamente había una situación de bonanza económica y cuando hay bonanza económica esos temas quedan totalmente relegados. También eso habla bastante de la relación de los argentinos con este tipo de situaciones. Bien. ¿Qué hay de la figura de tu abuelo en realidad? Porque vivió más que tu propio padre, sí, ¿no? Lo que me imagino que desde el 90, en que se suicida tu papá, hasta el 93, sí, habrás vivido con un conflicto importante, ¿no? Sí, Samuel fue muy cruel con mi padre, lo abandonó, de modo que yo no tengo ningún cariño, ni le puedo decir abuelo. Yo hay un capítulo del libro que hablo de él y de lo difícil que fue para mí reconstruir su historia. Que eso también forma parte de, bueno, supuestamente en las familias no se cuentan los conflictos y yo en el libro sí contesto conflictos porque si no, no se entiende y hubiese sido otro deshonesto a mi parte, digamos, ignorar. El libro también es un ajuste de cuentas familiares. Yo al principio, como acto reflejo, porque queda mal decir eso, me preguntaban, ¿esto es un acto? Y yo decía, no, ¿cómo vas a pensar que...? Después me cuenta que sí, que es un ajuste de cuentas. Y te perdonas por eso y te entendés por eso. Y todas las familias hay conflictos. Queda incómodo, a mí hasta me da vergüenza escribir 20 páginas tan crueles, no sé si con la crueldad de mi abuelo sobre Samuel, pero lo hago porque es la manera de entender lo que pasó, entender a mi papá y también de entender un poco yo la historia de la familia. Sí. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. ¿Leo? No, en realidad escuchando y aprendiendo un poquito. Ahora me quedé pensando con el tema de la relación entre el poder económico y la política. Eso me interesa pila, ¿no? Y en realidad yo creo que con Macri es la primera vez que el poder económico argentino, los grandes capitales, llamados coloquialmente la oligarquía, encontraron un interlocutor válido que no sea un dictador, ¿no? Entonces es la primera vez que creo que los grandes capitales están apoyando a un candidato que además es parte de los grandes capitales. Recordemos que Macri se enriqueció con obra pública durante la dictadura. Macri, la familia Macri, el grupo Macri. ¿Sabes qué? Yo discrepo con eso. ¿Sabes por qué discrepo con eso? Porque con el caso de Menem, que supuestamente el peronismo y el empresario... Sí. El peronismo estuvo muchísimo, o sea, los empresarios estuvieron más cómodos con Menem que con ningún otro presidente. Yo creo que en general el empresariado, el gran empresario argentino está bien con los que le propone los términos que más le convienen. Y es más, te diría incluso que en el caso de Macri, Macri ha tenido serios problemas para disciplinar a los empresarios. No es un hombre que los empresarios han, si se quiere, abrazado, apoyado. Obviamente que después de esta elección, sí. Estos 2 años hubo bastantes tensiones, ¿eh? Yo lo tomaría más de otra manera. Y me parece que, esto hicimos con todo respeto y celebro nuestras diferencias, me parece que Menem fue, desde la recuperación de la democracia, el presidente argentino que tuvo apoyo más enfático y decidido. Y Menem era peronista, de modo que esta idea que los empresarios son antiperonistas, los empresarios no son antiperonistas, son... Ay, tenemos que cerrar, lamentablemente, Graciano. Entre política y dinero, el libro en realidad y la condición de testaferro del padre del Partido Comunista introduce un elemento nuevo que cuando decimos Partido Comunista decimos Unión Soviética, o sea, cómo el dinero también de los estados influyen en la política de otros países. Martín, estaríamos horas, obviamente, haciéndote preguntas, pero el programa tenemos que despedirnos. Lo que sí les digo es que hoy a las 20 horas en Escaramuza, Martín Sivak va a presentar El salto de papá. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por habernos visitado. Muchas gracias.